Antes de que la historia moderna fijara una versión estable sobre el funcionamiento de los templos y tumbas reales de Egipto, ya existían registros antiguos que hablaban de sucesos preocupantes dentro de estos lugares. Eran notas breves escritas por personas que vivieron cerca de las cámaras funerarias y coincidían los rituales internos del sacerdocio. En uno de esos documentos aparece la descripción de un recinto sellado antes de terminar las labores de construcción. La entrada quedó bloqueada varios días sin explicación. El encargado de registrar ese evento no escribió la razón, pero dejó claro que la orden vino de un grupo de sacerdotes de alto rango que pidió desalojar la zona con urgencia. Este tipo de hechos casi nunca se menciona, aunque forma parte del archivo arqueológico. Abren una ventana distinta a la versión clásica y muestran que ciertas decisiones no respondían solo a prácticas funerarias, sino también a tensiones internas que se manejaban con cuidado extremo. Ese detalle concreto marca el inicio de una línea de información que siempre ha generado curiosidad y que con el tiempo alimentó la idea de las llamadas maldiciones egipcias. Para entender por qué estos episodios llaman la atención, primero es necesario ver que sí quedó registrado sin reservas. Los egipcios describieron el alma como un conjunto de partes, entre ellas el Ka, el Ba y el Aj. Cada una cumplía una función específica después de la muerte. El cuerpo debía mantenerse en buen estado para que todas estas partes conservaran su integridad. Por eso, las momias recibían tantos cuidados. Este conocimiento no genera misterio por sí mismo, pero sí explica por qué se colocaban sellos, fórmulas y advertencias alrededor de los sarcófagos. Muchos de estos textos eran instrucciones para guiar al difunto, aunque en ciertos muros aparecen frases que no corresponden a guías espirituales ni oraciones tradicionales. Se han encontrado notas que describen interferencias durante rituales registradas por sacerdotes, que dejaron constancia de sucesos que interrumpieron ceremonias. Lo describen como si se tratara de algo ajeno a su control, que no encaja con el orden religioso que ellos conocían. Llama la atención la cantidad de veces que estas descripciones aparecen en contextos relacionados con cámaras funerarias de figuras importantes. Hay pasajes donde mencionan presencias no autorizadas, una expresión extraña para un sistema religioso tan organizado. Surgieron debates sobre si se trataba de intrusos reales, animales o incluso errores de interpretación. A pesar de eso, varios arqueólogos coinciden en que el lenguaje utilizado no encaja con la descripción de ladrones ni visitantes físicos. Muestran preocupación, pero no hacia las personas, sino hacia algo que consideraban impredecible. Con este panorama se entiende mejor que algunos objetos funerarios parecen diseñados para algo más que proteger al faraón. En excavaciones recientes apareció un sello de arcilla, situado dentro de una cámara secundaria, no en la entrada principal. Lo extraño es que esa cámara no contenía tesoros ni inscripciones relevantes, tampoco tenía un propósito decorativo. El sello mostraba símbolos poco comunes y un texto que advertía sobre movimientos internos. Varios expertos comentaron en sus informes que el objeto parecía colocado para marcar un límite interno, como si indicara que algo debía permanecer en ese espacio. Cuando se revisan informes arqueológicos tempranos, aparecen registros de trabajadores que murieron en circunstancias que no encajan con accidentes comunes. No se encontraron marcas de derrumbes, intoxicación o golpes. En varios casos, los cuerpos no mostraban lesiones externas. Los equipos médicos que estudiaron estos casos en su momento no entregaron conclusiones claras. Con el tiempo, estos incidentes se agruparon dentro de la categoría de decisiones humanas o condiciones del entorno. El problema es que en algunos lugares no había sustancias tóxicas, ni siquiera niveles peligrosos de gases. Además, los fallecimientos ocurrieron en diferentes excavaciones y distintos años, lo que dificulta cualquier intento de relacionarlos con un mismo factor ambiental. Hay informes recientes que muestran otro tipo de vacío. En algunos proyectos arqueológicos se registró que ciertas cámaras quedaron selladas sin fecha de reapertura o con explicaciones públicas limitadas, expresiones como cierre preventivo o suspensión temporal, sin aclarar la causa real. Varios investigadores comentaron que estas decisiones se tomaron después de detectar situaciones extrañas y una alteración ambiental que dificultaba el trabajo sin corresponder a ninguna falla técnica. Los museos también participan en este patrón. Algunas piezas recién descubiertas se envían a bodegas donde permanecen años sin ser estudiadas, pese a provenir de zonas con antecedentes de incidentes. Y cuando se autoriza su revisión, los informes se publican incompletos o sin detalles de su contexto. Todo esto ha llevado a pensar que existe preocupación por el efecto de ciertos objetos sobre quienes lo manipulan. Dentro de toda esta línea de hechos, uno destaca por la cantidad de testigos involucrados.
Durante una excavación al sur de Luxor, un equipo internacional registró en su reporte interno, luego omitido en la versión pública, un cambio brusco en la iluminación de los equipos, fallas simultáneas en los dispositivos de medición y una presión fuerte en el aire que no se explicó con polvo, gases, temperatura o daños en los artefactos. Todos coincidieron en que el ambiente se volvió inestable durante varios segundos, y ese episodio llevó al cierre inmediato de la excavación, que nunca volvió a abrirse. La acumulación de datos como este da la impresión de que ciertas tumbas mantienen una historia paralela que no aparece en los libros más divulgados y que deja abierta la duda sobre lo que realmente se buscaba proteger o contener en las cámaras antiguas, convirtiendo la maldición tradicional en un relato menor frente a lo que muestran los documentos menos conocidos. Dentro de los archivos menos consultados del Antiguo Egipto aparece un conjunto de papiros que no contienen himnos ni instrucciones funerarias, sino descripciones de ceremonias que se realizaban en cámaras apartadas de los templos. En estos textos, los sacerdotes escribieron procedimientos para mantener bajo control influencias que ellos mismos clasificaron como disruptivas. Algunos fragmentos mencionan voces sin origen claro que aparecen durante ritos de purificación, otros hablan de presiones internas que obligaban a repetir fórmulas de forma insistente hasta estabilizar el espacio. Todo está redactado de forma directa, como si se tratara de manuales destinados únicamente a quienes sabían a qué se enfrentaban. Hay un pasaje especialmente inquietante que describe un ritual de expulsión. El texto indica que debía realizarse en zonas donde se había detectado actividad anómala antes del cierre de una tumba. Los sacerdotes encargados colocaban contenedores de arcilla en puntos específicos para absorber la influencia que querían aislar. Luego sellaban esos recipientes con símbolos poco usados. Las instrucciones insisten en que el ritual se realizaba antes de colocar el sarcófago principal, lo que sugiere que no se trataba de proteger al faraón, sino de asegurar que nada interactuara con el cuerpo durante el proceso de momificación. Cuando se analizan los objetos encontrados en las cámaras, aparecen elementos que refuerzan esta interpretación. Entre ellos está un cuenco de piedra con restos de sustancias sin origen claro y acompañado de fragmentos de arcilla expuestos a un proceso intenso, posiblemente vinculado a los procedimientos de contención mencionados en los papiros. En excavaciones del siglo pasado, varios trabajadores reportaron reacciones físicas inusuales después de manipular restos de arcilla similares. No eran alegorías comunes ni irritaciones explicables, y algunos desarrollaron lesiones que avanzaron con rapidez pese al tratamiento, sin que los estudios detectaran hongos o toxinas. Aunque no existe una prueba directa, la coincidencia dejó inquietud entre quienes conocían los registros antiguos. Los guardias de museos también han ofrecido testimonios. Hablan de cambios bruscos en su estado emocional al custodiar las vitrinas, donde se exhiben piezas procedentes de cámaras selladas. Varios reportaron irritabilidad repentina o dificultad para concentrarse. En algunos casos se registraron episodios de desorientación temporal. Los médicos descartaron enfermedades o intoxicaciones. Sin embargo, estos mismos guardias no presentaron síntomas cuando fueron reasignados a otras áreas del museo. Estos informes quedaron en los registros internos y no se consideran evidencia de nada concreto, aunque mantienen la pregunta abierta sobre la influencia de ciertos objetos en los estados psicológicos de quienes los rodean. Los casos más complejos surgieron en laboratorios donde se analizaban piezas sin catalogar. Algunos técnicos informaron aceleración en la descomposición de materiales orgánicos cercanos a objetos procedentes de cámaras secundarias. Las muestras de control no presentaron alteraciones. Este fenómeno se repitió en 2 instalaciones distintas. Los reportes señalaron que no existía humedad elevada ni contaminación entre las muestras. La coincidencia reforzó la idea de que algunos objetos generaban una alteración ambiental que afectaba a su entorno inmediato. El tema quedó sin resolver, aunque varios investigadores empezaron a relacionar estos episodios con las prácticas de contención mencionadas antes. El punto más llamativo de esta conexión apareció cuando un equipo de especialistas comparó fotografías de símbolos encontrados en un templo con señales registradas en una excavación reciente. La coincidencia fue precisa. Las marcas modernas estaban en paredes donde nunca debió haber intervención humana posterior al sellado original. Esto indica que los mismos símbolos se usaron en 2 contextos separados por miles de años. Los arqueólogos que publicaron el informe comentaron que estas coincidencias sugieren un intento de reforzar una medida antigua que no cumplió su función. Todo apunta a aspectos que los sacerdotes intentaron manejar como pudieron. Ese conjunto, visto sin cortes, es el que alimentó la idea persistente de una maldición ligada a los recintos, momias o pirámides. Un tema que sigue mostrando vacíos y que aún no permite comprender por completo qué ocurrió en esos espacios olvidados. Hay otro conjunto de registros que refuerza lo dicho y conecta directamente con uno de los descubrimientos más comentados del siglo pasado. El video en pantalla te mostrará los detalles que nunca coinciden del todo y el por qué algunos investigadores prefieren no profundizar demasiado en lo que realmente encontraron.
Aquí va el video de Tutankamón. Nos vemos allí.